de ingeniería hospitalaria, busca pues racionalizar ese ingreso. ¿Sí? Recordemos que el ingreso para nosotros en la parte de, ¿cómo decir?, de inversión, ¿sí?, es muy escaso. Y ahora pues mucho más con la pandemia. Entonces lo que nosotros queremos con la ayuda de la inteligencia artificial es mostrar unos modelos híbridos, ¿sí?, que nos permita ver pues todo el panorama, que no solamente nos digan que podemos acceder al equipo más económico en nuestro caso, sino que podamos nosotros diversificar nuestro portafolio. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente vamos a elegir el más barato, sino quizás el que, sobre todas las cotizaciones, sea la media aritmética o la media geométrica o la moda, dependiendo de la parte que ustedes seleccionen, ¿sí?, como evaluación económica o financiera, y que nos brinde una mayor eficiencia y sobre todo seguridad al paciente. Entonces, por eso es que necesitamos la inteligencia artificial sobre estas decisiones, ¿sí? Porque aquí en Colombia, pues tenemos una normatividad sobre planeación y sobre todo en la parte pública, que siempre nos dice que debemos escoger lo más barato, pero nos exigen indicadores como el costo-beneficio, o sea, cuánto beneficio en dinero, o sea, en moneda, vamos a beneficiar. Entonces, un ejemplo de eso, entonces vamos a hacer una inversión de 1.000 millones de pesos, pero la población son 1.000 personas. Entonces, ahí tenemos con el problema. Entonces, un segundo, voy a enviar la presentación por el WhatsApp. Denos un segundo. Vale, a todos mil disculpas, estamos teniendo un inconveniente técnico el día de hoy. Ya en unos minutos esperamos poder resolver este inconveniente y empezar a presentar la presentación que nos ha listo para nosotros la profesora. A todos de nuevo disculpas. Me comunica Sergio que ya la están abriendo. ¿Todavía la necesitan por el WhatsApp? Sí, ya la tenemos, profe, entonces vamos a empezar la presentación. Listo, gracias. Bueno, qué pena con ustedes, no había sucedido tantas cosas. Entonces, lo que buscamos con ellos es que nos brinden esa parte de una expectativa. Y teniendo en cuenta pues que tenemos la compra de sobre otra moneda, pues tenemos más variables de entrada. Entonces, lo que se busca con esto es permitir que ustedes prueben una hipótesis. O sea, ¿qué pasa si me aprueban un proyecto? ¿Sí? Tengo 1.000 millones de pesos, pero hoy, 29 de septiembre, el dólar está a 4.000, ¿sí? Y uno pues, empieza a leer pues digamos, el cambio, y nuestro dólar cambia sobre el precio del barril de petróleo, entonces es otra variable. Entonces el barril va a venderse a $90. Entonces, o compramos nuestra dotación, ¿sí? O podemos esperar para comprarla dentro de 10 días, cuando baje el dólar, y así compramos más equipos. Entonces, esta parte de la econometría nos va a permitir es comprobar. Entonces, aquí vemos en la parte de abajo, nos va a permitir explicar una relación causa. En nuestro caso, pues digamos, la tasa de cambio, el petróleo, la disponibilidad de equipos. Analizar de forma cuantitativa y cualitativa nuestra hipótesis. Entonces nosotros, bueno, decimos, vamos a comprar 1.000 millones de pesos en ventiladores. Hace un año no había disponibilidad, entonces los ventiladores pasaron de costar 60 millones en promedio a costar 120 millones de pesos. Entraron la fábrica china, hizo bajar el precio, sobre todo pues la de mano de obra asiática, el cambio de la moneda china, los ventiladores japoneses, ventiladores de Israel, etc. Entonces ya tenemos un abanico muy grande sobre monedas, ¿sí?
internacionales. Entonces, queremos probar que ese poquito ingreso de 1.000 millones de pesos lo podemos maximizar. Entonces, nuestra hipótesis en el día de hoy sería cuántos ventiladores puedo comprar, ¿sí? Con 1.000 millones de pesos si espero que el dólar baje y que el barril de petróleo suba, ¿sí? Entre más suba el barril de petróleo, nuestro TR baja en una moneda en dólares americanos. Entonces, entramos a hacerlo a través de procesos económicos. Entonces, necesitamos, aparte de las variables técnicas nuestras, vamos a tener en cuenta las variables económicas, ¿vale? Entonces, allí vamos a buscar varios modelos matemáticos. Entonces, nos puede decir, bueno, la producción, ¿sí? Que es un tema muy importante, y la variación del Producto Interno de ese país. ¿Por qué tenemos que analizar esto? Entonces, hagamos una retrospectiva de hace un año. Hace un año no había ventiladores y los fabricantes solamente querían venderlos internamente en su país. Eso quiere decir que la disponibilidad de ventiladores fue muy alta para su entorno interno. ¿Sí? Entonces, su producto, su valor de producto nacional, pues era mucho más barato. Pero el que quería comprar, como Colombia, pues no había tanta disponibilidad y nos tocó comprar ventiladores demasiado caros, ¿sí? Entonces, hay una sinergia entre la producción y la disponibilidad. También podemos apropiarnos modelos estadísticos. Generalmente en la econometría utilizamos mínimos cuadrados. Entonces, ¿qué quiere decir? Hacemos una regresión, digamos, 2.000 millones de pesos, ¿sí? Una regresión es algo que vamos a tener a futuro. En este caso, vamos a ver cuánto en verdad nos va a costar los 1.000 millones de pesos en 5 años, ¿sí? Y devolvemos ese valor. En economía se llama valor presente neto, que se utiliza en todos los proyectos. Y además tengo que agregarle otro porcentaje, que es la tasa de interés de retorno. Entonces, si ustedes ven, ya los 4.000 pesos del dólar más los 60 que tengo que agregarle en esa intermediación, más el porcentaje para ver si en verdad me va a retornar esa inversión, pues ya no son los 4.000 pesos, sino 8.000. ¿Sí? Ya el equipo no me vale $1, sino $2. En ese momento podemos hacerlo de forma teórica y experimental. Y al final vamos a pronosticar un comportamiento. Entonces, por intermedio de la econometría, podemos, como, ¿cómo decirlo?, provisionar ese comportamiento. La siguiente, porfa. Listo, dale aquí. Entonces, eso me hace la toma de decisiones. La econometría nace a través del doctor Joseph Newhouse. Él está en Harvard, tiene muchísima bibliografía. Él es súper especializado en la parte de políticas en salud y en gestión. Entonces, le recomiendo la lectura de todo lo que tenga que ver con econometría de ingresos y costos sobre servicios, porque así es como se forma una clínica. Dale, siguiente. Dale, listo. ¿Qué debemos tener? ¿Sí? Entonces, debemos tener en cuenta pues ese modelo estadístico o matemático, porque simplemente vamos a aplicar eso. Entonces, vamos a ver ingresos menos egresos, y esos ingresos es otra fórmula en que voy a tener unas variables donde compro, la disponibilidad, la mano de obra, ¿sí? ¿Cuánto me va a costar ese servicio? Entonces, debo hacer un análisis descriptivo, ¿sí? Ya sea con estadística básica, inferencial u otros modelos. Voy a tener, por otro lado, los indicadores, ¿sí? En términos relativos o absolutos. Relativos quiere decir en porcentaje, absolutos, un número completo, o sea, entero. Por ejemplo, en Colombia, si queremos hacer un análisis, pues aparte del costo de los 60%, la tasa de interés que van en porcentajes, que son términos relativos, tengo que sumarle el IPC. Entonces, ustedes van a ver en sus sectores en biomédica que le dicen a uno, bueno, te voy a vender este equipo. Yo le digo, no tengo dinero, te lo voy a vender el año entrante, pero debes tener en cuenta que le voy a subir el IPC. Si el IPC es nuestra parte de la canasta, a lo que todo es el aumento, entonces digamos que va en 5%. Entonces,
otro 5%, ¿sí? Debemos analizar los determinantes del sistema de salud, la oferta y la demanda. ¿Por qué? Estamos en pandemia. Entonces, ustedes vieron, o no sé si tuvieron, si uno quería comprar un termómetro infrarrojo, costaba 350.000 pesos. Ahora lo venden con el oxímetro en 100.000 pesos, ¿sí? Entonces, eso es oferta y demanda. Entonces, es parte de nuestra economía. Y a lo último, teniendo esa perspectiva, dependiendo del mercado en que quieras comprar, podemos colocar o, digamos, diseñar modelos híbridos. En este caso necesitaríamos modelos multinivel, ¿sí? Y por eso entra aquí la inteligencia artificial. Porfa, la otra. Entonces aquí, la inteligencia artificial, vamos a tomarlo, digamos, de los dos fuentes principales, por así decirlo. En Machine Learning, ¿sí? En el que me voy a aportar a través de base de datos, voy a enseñarle a esa red neuronal, ¿sí? Unas teorías. Entonces le voy a decir, bueno, cuando hay una demanda, por ejemplo, las camas de UCI, ¿sí? Que estamos hablando. Entonces, cuando hay una demanda de 50% de UCI, no compremos nada. Cuando esté en 85%, haga las alarmas y empecemos a comprar insumos para poder atender a los pacientes. Entonces, así podemos enseñar. La otra pata es el Deep Learning, que es un aprendizaje profundo. Sin embargo, en la parte de economía en salud, si queremos comprar, digamos, la decisión de tomar equipos médicos, es muy pequeña la base de datos. Entonces, digamos que la enseñanza profunda del learning todavía no lo podemos explorar. ¿Listo? Entonces, prácticamente también vamos a hacer un híbrido con la inteligencia artificial. Entonces, debemos enseñarla a pensar, a actuar, ese pensamiento de ser racionalmente y actuar racionalmente. ¿Listo? Me regalas la otra. ¿Listo? Entonces, aquí es cuando tomamos un modelo económico, estadístico y matemático, o solamente estadístico y matemático, y una red neuronal. Entonces vamos a jugar a enseñarle a una IA. Dale, por favor. Entonces, esa combinación de diferentes tipos de redes neuronales nos va a permitir a tomar decisiones. ¿Me ayudas con la otra? ¿Listo? Entonces vamos a tener distintos comportamientos. Entonces, en ese caso, ya empezamos a ver, ¿sí? Que esos modelos económicos podemos ver los que son lineales o no lineales. Entonces vamos a recordar, digamos, en lo que hemos visto en actuadores, en mecatrónica o en electrónica, cuando nos dicen un sistema lineal, ¿sí? Entonces corresponde uno a uno, ya sea inversa o directamente proporcional. Entonces, en nuestro caso, ¿sí? Entonces, si baja el dólar, ¿sí? Va a bajar la TRM. Perdón, si sube el dólar, baja la TRM. Si baja el petróleo, sube la TRM. Entonces, en ese juego de muchas variables, ¿sí? Es mejor, ¿sí? Ver el comportamiento lineal en cierto tiempo y otro no lineal. La pandemia es un modelo no lineal para todos los sectores económicos, ¿sí? Además, esos modelos lineales o no lineales que ustedes vayan a seleccionar tienen unas series temporales, ¿sí? Entonces debemos tener en cuenta, bueno, lo vamos a hacer retrospectivamente, o sea, hacia futuro. ¿Cuánto tiempo vamos a tomar atrás para analizar? Eh, Dime, Claudia Milena, ingeniera Claudia, te alzó la mano. Ah, Marieta, se me activó, discúlpame, por favor. Tranquila, Inge. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? ¿Sí? En esa serie temporal también vamos a hacer condiciones. Lo más bonito de la economía o la econometría en nuestra salud es que podemos hacer suposiciones. Igual cuando estamos diseñando en la parte electrónica. Entonces, aquí nuestra hipótesis vamos a decir, bueno, vamos a ver en cuánto, vamos a predecir en cuánto va a quedar el valor de un ventilador, ¿sí? Proveniente de China. Entonces podemos buscar los datos de arancel, de la DIAN, de todos los ventiladores que han llegado de China durante los últimos 10 años. También nos podemos conseguir los datos de que, o sea, las empresas han
digamos, declarado ese impuesto. Entonces compraron 100 ventiladores y declararon 50 millones de pesos, ¿sí? Lo vamos a hacer 10 años posterior. Entonces podemos enseñarle a esa IA con esos datos a predecir en el futuro, teniendo en cuenta pues el cambio de la moneda china a la colombiana. O si ellos en China nos van a vender en dólares, que generalmente hacen eso, porque digamos, la moneda china no es tan cara como el dólar. Entonces compramos nosotros en dólares. Y además, agregarle la variable, ¿sí? De la tasa de cambio, del valor del petróleo, de la parte política, ¿sí? Y ver en cuánto puede variar, en cuánto puede subir. Y con eso, pues, podemos nosotros construir un proyecto de dotación, ¿sí? No esperar la tasa de cambio, no esperar el IPC, ¿sí? Sino poder formular. Entonces, en esa parte es simplemente un sistema. Tenemos una entrada y una salida. Y nuestro modelo económico va a ser el proceso. ¿Listo? Siempre sobre una base de datos. Sigue, por favor. En ese momento, permítame un segundo. ¿Sí me están escuchando? Sí. Dame un segundo. Un segundito, la presentación, dame un segundo. Estamos escuchando correctamente. Vale, ahora se silenció el micrófono. Dale, así está mejor, es que no sé, ya no sé ni por cuál hablar. Aquí se me detuvo. Qué pena con ustedes. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ¿Sí? sí, Listo. se escucha Entonces, bien. gracias, qué pena. Entonces, gracias, Luisa. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? ¿Sí? Entonces, escoger el tipo de IA. ¿Sí? Lamentable, pues no hay, digamos, bases, ¿cómo decirlo? Documentos todavía de artículos que hayan salido o que nosotros podamos fundamentarnos en la parte de aplicar la IA en la econometría, porque es que tenemos muy poquitos datos, ¿sí? La parte de salud todavía no ha aprendido a generar esos datos. Entonces, si queremos nosotros entrenar una neurona o una red neuronal, vamos a ocupar el 50% de esos datos y el otro 50% pues no nos va a servir mucho para esto. Entonces, pues una red neuronal que, digamos, aconseja para iniciar el feed forward, ¿sí? Sobre un modelo matemático de regresiones. Entonces, aquí a nuestra izquierda tenemos unas entradas numeradas hasta XN, ¿sí? Y vamos a hacer diferentes capas. Entonces, nuestra primera capa puede ser las estadísticas o la base sobre el valor del petróleo en los últimos 10 años. ¿Listo? Luego la segunda capa, la variación de la TRM en Colombia del dólar americano a pesos colombianos durante los 10 últimos años. Otra capa puede ser la variación del IPC, ¿sí? Durante los 10 últimos años. Y el IPC es el indicador de consumo, ¿sí? En nuestra canasta. Y esa canasta tiene un índice pequeñito, ¿sí? Sobre salud. Entonces nos van a decir, bueno, en salud Colombia se gasta esto por persona, o sea, per cápita, o se gasta esto en bolsillo. Entonces podemos poner otra capa de otro porcentaje. También podemos poner la capa si vamos a invertir del valor presente neto. Entonces toda la regresión en la parte de proyectos más la tasa de interés de retorno. Podemos poner una capa en la parte política, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes conozcan, vamos a entrar a la ley de garantías cada vez que hay, ¿cómo se llama? Elecciones presidenciales. Hay una ley que congela todo, ¿sí? Sobre todo en la parte pública. Y ahí en ese congelamiento, pues nuevamente suben los precios. Entonces también hay, digamos, una pequeña base de datos de cuánto eso modifica poder nosotros ejecutar un proyecto. Entonces hay N capas, ¿sí? Entonces cada una de estas variables va a interactuar con estas cuatro capas. Y al final voy a tener esa salida que es la Y. ¿Me ayudas con un clic más? Allí. Listo. Entonces, vamos a tener una capa anterior y una capa posterior. Entonces, esta red neuronal va a aprender desde la capa anterior a la capa posterior. Y voy a entrar, nuevamente, tener en cuenta pues mi entrada y mi salida. Dale un clic, por favor. Otro, ¿vale? Entonces, sí, esa entrada y esa salida me va a permitir que ustedes puedan modificar también la parte de las capas.
¿sí? Pueden decir, bueno, ya no necesito 2 o 3 capas, sino 10. Entonces, no solamente voy a comprar ventiladores, voy a comprar ecógrafos, voy a comprar monitores de signos vitales, ¿sí? Porque los ecógrafos también se están utilizando para la parte de COVID. Pero uno lo va a manejar en yenes, ¿sí? Entonces, voy a comprar marcas. ¿Puedo decir marcas? Bueno, puedo decir marcas. Daniel, Sí, por el momento no sé si pues me no creo escucha. que haya problemas. De pronto puedes citar los Mm, nombres de los equipos como tal. ok, listo. Entonces voy a comprar monitores de signos vitales de una marca japonesa muy reconocida, ¿sí? Entonces voy a comprar en yens, ¿sí? Voy a comprar ventiladores alemanes o gringos, ¿sí? Y voy a comprar ecógrafos chinos, ¿sí? Para mi área de COVID, eso lo utilizamos. Entonces ya podemos jugar con más capas, ¿sí? Entonces, cada una de esas entradas de pronto me va a decir que es un equipo médico y puedo, digamos, jugar con las capas dependiendo de eso y voy a tener, pues, una salida. Y luego esa salida se me va a convertir en una entrada para una toma de decisiones. Si quieres darle un clic. ¿Listo? Entonces, la capa de neuronas, ese aprendizaje va a ser una capa oculta. Dale otra vez otro clic, por fin. Dale varios clics. ¿Listo? Y yo voy a tener unos resultados, ¿sí? De acuerdo al número de capas que yo entrene, voy a tener pues las regresiones. Y esas regresiones, muchas regresiones, digamos que ahí sean 3 regresiones, puedo volverlo, ¿sí? Digamos, a entrenar otra capa de red neuronal y terminar con una regresión múltiple, ¿sí? Voy a terminar con una ecuación grande, pero no la vamos a ver. Entonces él nos va a decir, bueno, si usted quiere comprar monitores de signos vitales de Japón, de diferentes marcas, esta es la que más se va a aproximar pues a su proyecto o puede, digamos, derivar una toma de decisiones para, digamos, ser eficiente los 1.000 millones de pesos. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, ¿sí? Tener varias alternativas, no la más barata, ¿sí? Gracias a Dios, pues la inteligencia artificial nos provee, digamos, un abanico de entradas y de capas en la que yo no voy a definir, ¿sí? Hacerlo más barato, que es lo que ha pasado en Colombia. Cada vez que compramos tecnología médica, compramos lo más barato, sobre todo en hospitales médicos. Si quieres darle otra vez clic, ¿listo? Entonces, ¿por qué tenemos que tomar esas decisiones y no lo más barato? La OMS nos dice, tenemos que garantizar el servicio de salud. ¿Por qué? ¿Sí? Porque además que el gobierno, o sea, cada estado pues tiene su diferente sistema, las personas, o sea, nosotros como usuarios nos toca sacar del bolsillo, ¿sí? Entonces nos toca a veces pagar el copago, el bono, el vale, un pago completo para atención médica si no estamos asegurados, un plan dental, ¿sí? Nos toca sacar a veces insumos médicos, comprar los medicamentos porque ya no hay dentro de la farmacia de la EPS de la que estamos afiliados, comprar unos aparatos y equipos médicos, ¿sí? Si usted tiene una enfermedad crónica o una discapacidad en la familia, pues van a adolecer eso que siempre nos toca comprarle a esa persona, nos toca comprar esos insumos y aparatos y equipos médicos porque nuestro sistema de salud, en nuestro caso, pues tiene ingresos y tiene gastos, pero los gastos son mucho más altos, ¿sí? Pues agreguémosle, pues nada es ajeno de la parte de corrupción. Entonces, ese pago adicional que estamos haciendo por todo esto, hasta la medicina prepagada, que es el pago de prima voluntaria, hace que la OMS diga, ustedes tienen que ser eficientes, ustedes ya tienen una parte de aplicación, que es la econometría. Entonces, esperamos, ¿sí?, que la inteligencia artificial permita hacer esto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aplicar este modelo? ¿Quieres darle clic? ¿Listo? Para estudiar un fenómeno. ¿Sí? En este caso, el fenómeno es cuánto voy a gastar. ¿Sí? Muchas personas dicen que el gasto y el costo es igual. Entonces, el costo es una inversión que ustedes van a ver, ¿sí? O sea, si yo compro un carro, es un costo, no lo vean como un gasto. Entonces, un costo es cómodo. Sí, tengo que pagarle mantenimiento, tengo que pagarle gasolina. Igual pasa con el equipo médico, tengo que pagarle mantenimiento, tengo que comprarle los insumos, tengo que comprarle los accesorios, pero yo estoy brindando una atención con él, ¿sí? Estoy cobrando por ese servicio. Entonces, estoy cobrando por esa cama de UCI con ese ventilador. Entonces, no es un gasto, ¿sí? Primero tenemos que decirle al sistema de salud, a nuestros líderes cuando estamos comprando, ¿sí? Ya sea en cualquier otro sector, porque esto pasa igual, que esto no es un gasto. Entonces, debemos hacer un análisis de los determinantes del gasto en realidad. ¿Listo? También tenemos que analizar el riesgo. Podemos incurrir en la probabilidad de incurrir en un gasto, ¿sí? Y además en la capacidad del pago.
Entonces, ¿yo cuánto puedo gastar, cuánto puedo invertir de esos ingresos? Entonces, esos ingresos son muy poquitos en el área de la salud. Entonces, tengo que maximizar el ejemplo de los 1.000 millones. Dale otra vez, dale. Entonces, la finalidad aquí es utilizar lo que llamamos la industria 4.0. Entonces, tenemos muchos datos. Entonces, como no podemos centralizarnos en Colombia, entonces podemos, digamos, analizar esos determinantes en salud en otros países. ¿Cuáles países se nos parecen? México, Perú, Ecuador, ¿sí? Digamos que han tenido la misma eh, dinámica, digamos, en tiempo de la pandemia, y ellos han tenido que comprar y han producido, digamos, sus ventiladores. Entonces, podemos comparar esos costos. La relación del ingreso-gasto, ¿sí? Estos números son muy importantes. Y esa correlación de precios de importación, perdón, importación-exportación, no me equivoqué, en donde, pues, es más fácil o comprar en dólares a veces, o comprar que el fabricante me convierta su valor de los equipos en pesos colombianos y yo comprar en pesos colombianos. Por ejemplo, el caso de Perú y Ecuador, ¿sí? Ellos tienen y pueden comprar, negociar directamente en dólares, ¿sí? No hay, digamos, un cambio tan alto como el que tenemos nosotros. Y además, correlacionar los índices o los indicadores económicos con la atención en salud. Y con esto, pues tomar una decisión de oferta y demanda. Entonces, ahora que compramos tantos ventiladores, se tiene pronosticado que dentro de un año más o menos va a bajar el uso de las UCIs. ¿Qué se va a hacer con esas UCIs? ¿Sí? Atender pues las otras enfermedades. Bueno, y cuando llegue otra pandemia, otra epidemia, nos toca volver a comprar equipos, nos toca hacer otra infraestructura porque no hicimos esta previsión, ¿sí? Esto ya se sabe, o sea, van a evolucionar las enfermedades y la idea es contenerlas. Esperemos que aprendamos de esta lección. Si quieres, podemos cambiar. Entonces, ¿cómo selecciono yo la IA y el modelo económico? No es ensayo y error. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, pues es una propuesta de cómo seleccionar esa IA y ese modelo económico. Dale por ti. Entonces, primero debo saber qué le necesita mi IA, ¿sí? Mi inteligencia artificial. Entonces, recordemos que de base necesita unos agentes, unos entornos, una propiedad de los entornos y una estructura de los agentes. Entonces, para nosotros en la parte de econometría, el agente es el modelo económico y ya la toma de decisión de implementarle una IA a ese modelo económico. Luego vamos al entorno, ¿sí? Lamentablemente, como les digo, no tenemos datos, entonces vamos a tener un entorno no observable, ¿sí? En este momento va a ser teórico, no podemos irnos a la parte experimental. Es prácticamente observable en algunos datos y observable en otros, entonces ya de por sí ya esta IA o esta red neuronal ya tiene más implicaciones. En la propiedad de los entornos, pues podemos hacerlo específico, la arquitectura a la que ustedes elijan, ¿sí? Y el programa. Entonces, ¿qué quieren ustedes? ¿Qué toma de decisión quiere que les muestre? ¿Qué estructura o árbol de decisiones quiere tener? Y en la estructura de los agentes, pues lamentablemente pues somos reactivos en este tema de salud. Podemos tener unos objetivos y sobre todo, pues nuestros jefes o la parte de salud quiere tener una utilidad. ¿Sí? En la parte privada vamos a tener una utilidad monetaria y en la parte pública no podemos tener utilidad, pero tenemos un beneficio a la comunidad. ¿Listo? Dale. Entonces, pues cuando empezamos con las redes, o sea, cómo nosotros definimos, entonces aquí puse dos ejemplos. Entonces tenemos un tipo de agente, entonces hablemos del suministro de medicamento que nos toca a todos, ¿sí? Todos nos ha tocado ir a la farmacia a comprar un medicamento o ayudarle a conseguir un medicamento porque no hubo en la EPS. La medida de arrendamiento, ¿sí? Entonces, el medicamento se mide, o sea, un indicador en pacientes, en la expectativa de vida de ese paciente, porque nadie va a gastar en un paciente que va a morir, ¿sí? Económicamente hablando. Pero si el paciente tiene 20 años, pues va a ser productivo casi 30 años, entonces voy a invertir en ese paciente. La reducción del gasto al bolsillo, ¿sí? La idea es que nosotros no gastemos el IPS del país y lógicamente pues los impuestos. El entorno de esa, ¿sí? O sea, yo voy a medirlo de esta forma. El paciente versus el mercado de medicamentos. ¿Listo? El actuador en esa inteligencia artificial va a ser el número de casos de X medicamento. Entonces, nosotros podemos poner el apellido, allá la gente suministra medicamentos de alto costo para el cáncer de mama, por un ejemplo. ¿Listo? O medicamentos de alto costo para pacientes post-COVID. Ya sabemos que hay unas secuelas muy graves en el COVID. ¿Sí? Entonces vamos a tener casos más diagnósticos.
¿listo? El sensor, ¿sí? Va a ser la dosificación. Es cuando yo hablo que no es no observable, es reactivo, ¿sí? Es porque no siempre nosotros los pacientes somos muy juiciosos tomando nuestras dosis. Y tampoco pues tenemos ninguna aplicación que nos diga, bueno, usted tomó esta dosis, dale clic, y allá el médico o la EPS tiene el dato de que sí, efectivamente, pues todos nuestros pacientes están tomándose las dosis de hipertensión o, digamos, está tomando o aplicándose la insulina. Esas enfermedades de alto costo no lo tenemos, entonces por eso es no observable y es reactivo. ¿Podemos tener el tiempo? Sí, sí. Si ustedes ven en su fórmula, entonces nos dice tantas pastillas, una día diaria, ¿sí? Por 90 días. O el antibiótico, una pastilla cada 8 horas por 5 días, ¿sí? Entonces, por lo menos sí tenemos el tiempo. Entonces es parcialmente observable. Y la respuesta del paciente, esa sí es totalmente observable, ¿sí? Entonces, vamos a ver si el paciente mejoró o empeoró. Lamentablemente, pues la mejora del paciente depende de las dosificaciones. Si quieres, darle otra. En cuanto al entorno, entonces, nuevamente, de los medicamentos. Entonces, es observable, ¿sí? Totalmente, cuando tenemos un paciente juicioso y si tenemos alguna aplicación que le diga a esa EPS, bueno, sí se tomó la dosis, ¿sí? Parcialmente observable porque, ¿sí? Se le puede olvidar una dosis, puede ser que el tratamiento ya no es 90 días ni 5 días, sino más tiempo, ¿listo? Es determinista, ¿sí? En esos casos. Y estocástico, cuando en verdad, pues, cuando en parte de la pandemia, fue totalmente estocástico, aunque que se tenía una parte sistemática y decía, bueno, estamos contagiados 1000, recuperados hacían las cuentas, dentro de 15 días esos 1000 se recuperaban, ¿sí? Algunos le hicieron seguimiento, a otros no. Pues simplemente lógica decían que si se infectaban 1000 personas y si esas 1000 personas en 15 días no se moría nadie, esas personas ya estaban libres de COVID, o sea, estaban, ¿sí? Casos confirmados a casos, digamos, de sobrevivencia, porque el COVID fue sobrevivencia. Entonces, no era algo determinística, no era algo sistemático, sino esto caso. Eso pasa en salud. Es episódico de forma secuencial, ¿sí? Entonces, tenemos que saber, bueno, necesita un equipo médico para qué lo necesita, para el diagnóstico de estos pacientes, porque esos pacientes se enferman, entonces necesitan averiguar. Entonces, si ustedes ven, siempre en medicina hay una lógica secuencial, ¿sí? Entonces, en medicamentos y en equipos médicos sigue esa lógica secuencial. Es estocástico y dinámico, ¿sí? Estocástico, cuando nosotros como pacientes nos dan ese medicamento o nos diagnostican con un equipo o nos tratan con un ventilador, ¿sí? Y cuando salimos de la clínica se vuelve dinámico, se vuelve esa interacción y otra vez juega la disciplina. Entonces, ¿por qué? Porque no somos muy sistemáticos, somos muy estocásticos en adherencia a nuestro tratamiento. En este caso, en la parte del entorno es continuo, o sea, la atención en salud es continua. Entonces uno se mejora y no vuelve al médico y otra vez empeora y vuelve al médico. Entonces, y no es un número concreto, ¿sí? Nosotros no estamos bien en el 50%, ¿sí? Pueden hacernos con un equipo, digamos, un ecocardiograma, decir, bueno, su corazón, su función cardíaca está al 50%, al 45%, ¿sí? Pero no es en todo, ¿sí? Entonces se determina como un entorno dinámico. Y el agente puede ser individual o multi, en este caso, pues siendo individual y multi, pues lo más racional sería utilizar una inteligencia, pues un modelo de inteligencia artificial o un tipo. Dale, por favor. Entonces, otro ejemplo, una REAS para equipos médicos. Entonces, tenemos un proceso de adquisición de equipos médicos, ¿sí? Tenemos nuestro sistema. Nuestra medida de rendimiento, nuestros indicadores, cuántos pacientes vamos a beneficiar. Entonces, sería pacientes. Y nuestra medida económica sería la tasa representativa del mercado con que compramos ese equipo, ¿sí? Entonces tenemos muchos entornos. Entonces, ¿qué han hecho los fabricantes? Pues decir como Colombia maneja petróleo, la moneda de tasa de cambio sobre el petróleo, entonces todos nos venden. Dime, que tengo una preguntita. Te están preguntando, David, por allí, una de las memorias. Qué pena, es que me gusta interactuar. Entonces, esas tasas representativas, pues, no las manejamos nosotros, las maneja el gobierno, ¿sí? Los intereses también los maneja el gobierno si lo hacemos a través de un crédito. Entonces, esos equipos médicos son afectados directamente por esa tasa representativa. Solamente estamos tomando dos medidas de rendimiento,
¿Listo? El entorno vuelve a ser el paciente, el mercado interno y externo de equipos médicos, porque estamos pues averiguando qué pasa allí. Los actuadores va a ser el tipo de cambio, el tipo de equipo, ¿listo? Y el valor del equipo. Y el sensor va a ser las especificaciones técnicas de ese equipo, ¿sí? Entonces no es lo mismo comprar un monitor de signos vitales que te compra el 100% de las características y que te compra el 50%, ¿sí? No es lo mismo comprarlo en tiempo de entrega en 60 días que en 2 días, ya depende de la urgencia que tengas. Y además, ese sensor también está en la vida útil, ¿sí? Entonces, nosotros podemos gastarnos 15 millones de pesos en un buen monitor gringo, alemán, de parte de Europa, ¿sí? Y 2 millones de pesos de un monitor que viene de la China o de cualquier país asiático, pero la vida útil del alemán o del gringo son, dice 5 años, 2 años, pero yo sé que me va a durar 10 años, y el de la China, lamentablemente, me va a durar 1 año, máximo 2 años. Entonces, digamos que esos sensores son los que nos permite, digamos, colocarle otra capa pues a nuestra inteligencia artificial. Listo. Regálame la otra, por favor. Entonces, el entorno para esto sería el mismo entorno de trabajo, la adquisición de equipos. Es observable parcialmente, como les digo. Entonces, ¿por qué? Porque depende de la disponibilidad de del fabricante. Es determinística, ¿sí? Porque de una forma organizada nosotros organizamos la compra de esos equipos. Es estratégico porque tenemos que cumplir unos objetivos. Esos objetivos también le podemos enseñar a la inteligencia artificial, un objetivo entre oferta y demanda. Y es estocástico. Lamentablemente ya nos demostró la pandemia que cuando no tenemos un inventario adecuado, ¿sí? Eso es una de las mejoras que hizo la pandemia. Ya sabemos cuántas camas hay en UCI a nivel mundial. Esperemos que no se pierda esa costumbre de reportarlas. Pues en algún momento vamos a tener un poquito de desorden, un poquito de ruido. Episódico y secuencial, ¿sí? Entonces, la pandemia nos demostró que todo es episódico, ¿sí? En salud, pues, que digamos que es uno de los sectores organizados que trata de mantener pues, la demanda controlada de los pacientes, pero también hay, digamos, catástrofes naturales que lo vuelve episódico y, lógicamente, es secuencial. Este sistema de adquisición siempre es dinámico, ¿sí? Nuestra vida útil de los equipos está cambiando ya no en 10 años ni 5 años, ya estamos al año. Entonces al año ya tenemos otro tipo de equipo médico que nos va a ayudar pues a la seguridad del paciente. Es discreto, ¿sí? Porque estamos comprando una unidad en un equipo, ¿sí? Entonces vamos a comprar 20 ventiladores, entonces no vamos a comprar 20 y medio ventiladores, entonces no es una variable continua, sino una variable pues totalmente entera. Y en la gente también, es individual y es multi nivel también. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a ver la estructura de la gente. Entonces, vamos a tomar la arquitectura que ustedes quieran, ¿sí? Y un programa. Entonces, vamos a dedicarnos, digamos, a ver ese programa sobre unos sensores de unos actuadores. Entonces, ustedes dicen, bueno, equipos médicos, vida útil, 5 años. Que venga de Japón, ¿sí? Y las creaciones técnicas son estas. Y en decirle a esa red neuronal sobre esos sensores y actuadores, tome una decisión, ¿sí? Entonces vamos a ingresar todas las especificaciones de 5 marcas, vamos a ver si es de China, Japón o de Alemania o gringo, y él va a tomar pues la decisión. Entonces, hay un agente basado en la utilidad y un agente que va a aprender de ese, digamos, eh, algoritmo o programa que le vamos a enseñar. ¿Listo? Regálame la otra, por favor. Vale, la otra. Ah, no, no, déjala ahí. Entonces, devuélvete. Entonces, cuando yo quiero ser más específica, ¿sí? Yo debo decir los pacientes, voy a atender un equipo, con un equipo varios pacientes. Y depende del sistema de salud. Entonces, hay pacientes que están dentro del sistema y están por fuera, ¿sí? Los dentro del sistema no nos va a costar más, lo que están por fuera nos cuesta más. Entonces, otra capa para que aprenda nuestra inteligencia artificial. Solo la tasa representativa del mercado. Bueno, ¿qué moneda de compra voy a hacer? Si va a ser la moneda en pesos, o en euros, o en yenes, o todo lo mando a dólares, ¿sí? Y nuestra tasa de cambio. En nuestro entorno, ¿sí? Nuevamente el paciente debemos definirlo, bueno, es un paciente que está en el sistema de salud o está por fuera. En nuestro mercado interno debemos definir, ¿es importado o es un producto nacional o tiene productos intermedios importados? Porque también pues, sube en esa complejidad. En la parte de los actuadores, bueno, el tipo de equipo es para un plano o una guía que está dentro del plan de beneficios en nuestro caso, no están dentro del plan de beneficios, es no post. El valor del equipo, bueno,
depende, ¿sí? Entonces podemos tener un ecógrafo de China y un ecógrafo de Alemania, un ecógrafo gringo, y pues la clasificación del equipo médico y la complejidad pues va a variar. Y las especificaciones técnicas, ¿sí? Esa es parte del sensor, esa especificación técnica es para qué se usa ese equipo médico. Entonces ahí tenemos, digamos, el ejemplo del ventilador. Tenemos ventiladores, ¿sí? Que es modos ventilatorios, que es cómo se atiende el paciente. Y hay uno, digamos, específico que es volumétrico. Entonces tiene otro, digamos, característica muy especial. Entonces, si yo voy a comprar un equipo que lo voy a sobredimensionar, o sea, le voy a cargar especificaciones técnicas que en mi clínica, en mi hospital, no voy a usar, pues voy a cambiar esa base, ¿sí? Voy a hacer que mi dinero que estoy aportando, el poquito dinero, que voy a tomar la decisión, voy a terminar comprando un equipo que no me va a servir. Entonces, a la red neuronal le tengo que enseñar mi complejidad, ¿sí? Voy a atender ciertos pacientes. Entonces necesito estas características, pero yo las características se las tengo que dar y él va a comparar con la que me está dando el proveedor, si van a esas entradas, me va a comparar, voy a ahorrarme tiempo, no lo voy a hacer de esta mano como se estamos haciendo ahora, y me va a decir, bueno, estas son las marcas que cumplen y estas son las que tienen unas expectativas más altas, ¿vale? El tiempo de entrega, pues es mucho más fácil, nosotros podemos definir el tiempo de entrega y pues la vida útil de ese equipo también lo podemos, digamos, dar como ingreso en otra capa. Si quieres, ayúdame con otra diapositiva. No sé si alcances a... ¿Estás en PowerPoint? Eso. Ok. Entonces, vamos a ver otro contexto. Entonces, vamos a ver la parte de los ventiladores, que esa sí no lo da el gobierno, ¿sí? Ese, digamos, ese elemento, los equipos sí no lo brinda el gobierno. Vamos al contexto de la parte de discapacidad. Entonces, en discapacidad tenemos dos tipos, una de origen, pues, congénito, y otra de condiciones. Esas condicionales puede ser un accidente y va a afectar la parte individual, familiar, laboral y académica. ¿Listo? El gobierno, vamos aquí a la derecha, es la parte esa, del Estado, tienen unas políticas. Entonces tenemos unas políticas de un modelo social, así lo dice la OMS. Y nos dice que en la parte de salud, abajito, eh, tenemos que prestar unos servicios, ¿listo? Y permitir la inclusión de esas personas con X incapacidad. ¿Por qué debemos tener esto en cuenta? Porque la OMS dice que los indicadores y la parte de financiación de parte del Estado debe brindarle a esas personas inclusión, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, la OMS tiene un plan de 2014 a 2021 en que nos dice que cerca de 1.000 millones de personas, el 15% va a sufrir o va a tener una discapacidad. Que hay una prevalencia, aumento en esa discapacidad, ¿sí? Y que en Latinoamérica vamos a sufrir casi el 12%. Y en Colombia, pues está cerca del 10%. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son muchas personas, ¿sí? La discapacidad es una enfermedad de alto costo. Por lo ende, pues aquí en Colombia no se brinda toda esa, digamos, ayuda, sobre todo en prótesis y órtesis. Entonces, no hay esa forma de que el gobierno no lo dé. Entonces, ¿cómo lo hace el gobierno? A través de proyectos de inversión y, pues, lógicamente, la persona que tiene cómo invertir, ¿sí? Porque es una inversión en eso, gastos de bolsillo. Si quieres, dale. Otro clic. Entonces, agrandemos este lado izquierdo. ¿Puedes? Si alcanzas a agrandarlo, vamos a alcanzar a agrandarlo. Creo que le puedes dar en la lupita, en el PowerPoint. Eso, dale ahí. Sí, ahí, perfecto. Entonces, tenemos que brindarle acceso a ampliación de servicios y obtención de datos. Colombia cumple con eso, ¿sí? Pero no da toda la parte de servicios. O sea, te dice, necesitas órtesis o prótesis, ¿sí? Pero la EPS no te lo cubre y lo vamos a ir por no post y tú terminas poniendo una tutela. O hacerlo por proyecto de inversión. Y tenemos un registro. Entonces, si quieres sub baja, vamos a la parte de indicadores, por favor. ¿So? Entonces, teniendo esa limitación y que prácticamente Colombia está en ese promedio del 12% de la población de su país, donde tiene cada persona, cada 6 personas de 100, ¿sí? Tienen esa limitación muy importante para caminar o moverse. En nuestro caso vamos a hacer ese ejemplo ya más, vamos a darle ese alcance, esa limitación, pues tenemos registros, pero tampoco las personas se registran. Entonces, ahí va otra vez, porque es importante utilizar pues un modelo, ¿sí?
multinivel como es digamos, la IA, ¿sí? Porque podemos decir, bueno, estos son un registro y podemos sacar de las estadísticas, como en este momento, pues sacar las otras personas que nos hacen falta. Entonces, supuestamente, ¿sí? Son 2.5 millones de personas que están registradas, pero se dice que el 10% de la población colombiana tiene algún tipo de discapacidad, entonces vamos en la mitad, ¿vale? Entonces, si quieres, pasa a la otra, por favor. Dale escape. Listo. Entonces, la hipótesis que vamos a probar es que la inclusión de la tasa de cambio, ¿sí? Nuestra TRM en evaluación económica y financiera permitirá medir el efecto de los riesgos financieros y económicos provocado por esa transferencia, solamente la tasa de cambio. Entonces, vamos a ver si con eso nos van a viabilizar un proyecto, ¿sí? Para comprar equipos de ortopedia y prótesis. Dale. Entonces, ¿cómo se seleccionó el modelo econométrico y la inteligencia artificial? ¿Sí? Entonces, pues les cuento, esto fue parte de mi trabajo de grado de la maestría. Se hizo una revisión sistemática, ¿sí? De todo, digamos, de la afectación de la tasa de cambio en diferentes países durante 2 años. Encontramos solamente un artículo para salud, lo demás fueron en otros sectores. Se definió unos criterios de selección que supera pues salud, economía, tasa de cambio, efectos, riesgos, ¿sí? Ya eso, y se hizo una síntesis de información. ¿Qué se logró al final? Tomar el único artículo que cumplía con todos los criterios y los otros 91 artículos, es una base casi de 500 artículos que leímos, tomar, ¿sí? Ese modelo econométrico común, ¿sí? Que, o sea, que se repetía mucho sobre otros sectores, ¿sí? Gracias a Dios sobre los sectores era la parte de agronomía y minería, que es lo que más se mueve y pues es parte de nuestro sector productivo en el país, entonces no cambiaba mucho. Dale otra. ¿Qué hicimos nosotros? Determinamos un modelo económico. Dale otra vez. Entonces, allí, ese modelo económico, quisimos usar un método que se llama opciones reales. Opciones reales es lo que utiliza la bolsa de valores. Entonces yo me imagino que ustedes han visto películas donde dice vendo, compro, vendo, compro, vendo, compro. Esperan una hora y luego venden y luego compran, ¿sí? Porque esa es la dinámica. Entonces, en salud se está utilizando opciones reales para el tema de darle valor a las patentes y a las infraestructuras. Y ahora se está dando este nuevo, digamos, método para darle valor, ¿sí? A las enfermedades de alto costo. Entonces, esa parte de opciones reales también tiene varios submodelos, ¿sí? Entonces, nosotros escogimos pues el más sencillo, que simplemente da 5 alternativas, que es ejecutar ahora, esperar, suspender, abandonar y seguir buscando más alternativas. ¿Listo? Entonces, operativizamos unas variables. Dale, otro clic. Entonces, tenemos variables independientes y dependientes. ¿Sí? Entonces, la variable independiente en la que yo podía modificar era mi modelo económico. Y mi variable dependiente, ¿sí? En este caso, para nuestro ejercicio, fue nuestra tasa de cambio. Luego determinamos la IA. Dale otra vez. ¿Sí? Entonces, definimos las reas, el entorno, la estructura y encontramos, pues, aprovechando la revisión sistemática, que solamente de esos 531 artículos, 2 artículos utilizaron la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, nos guiamos sobre esos 2 artículos. Entonces, ellos utilizaban la Hermitae, ¿listo? Y la ANFIS. Entonces, utilizamos esas dos, no utilizamos una porque igual no teníamos con qué comparar, eh, aclarando que la revisión sistemática fue sobre artículos de revista Q2 y Q1, ¿sí? A nivel internacional. Entonces, jugamos, bueno, así decirlo, ensayamos con esa inteligencia artificial, ¿vale? ¿Qué hicimos nosotros? Optamos por unos datos. Entonces, vamos, dale clic, si quieres. Listo. Tuvimos unos datos observables y analizamos los datos en salud. Entonces, además, ¿sí? De nuestra TRM, los equipos, nos especificamos en un equipo en común, tomamos los registros del DANE y el CISPRO, teniendo en cuenta que hay un subregistro, ¿listo? Y unos datos económicos de la canasta de consumos médicos, ¿sí? En ortopédicos y prótesis, teniendo la suposición también, eso les digo que la parte económica es muy bonita, que también hay un subregistro. Si quieres, darle otra vez. Entonces, el resultado
que nos dio es que debemos tener en cuenta pues nuestras variables de entrada. Entonces, tenemos dos modelos bajo las condiciones de demanda derivada. ¿Qué quiere decir? Entonces, esa demanda, ya digamos, el paciente está en el consultorio, ya tiene una discapacidad motora de miembro inferior, ¿sí? Permanente, y pues lo vamos a derivar al servicio, ¿sí? Tenemos también un método de valor. Entonces, como estoy comprando, debo tener un retorno. Entonces, recuerden que ustedes todo lo que compren, la idea es que tengan un beneficio. Entonces, en este momento, pues un valor presente neto y una TIR. Entonces, colocamos nuestro modelo, también le colocamos el valor presente y la TIR. Y le agregamos nuestro modelo de opciones reales. Entonces, ¿qué nos permitió esto? Ver, ¿sí? Que podíamos manejar un sistema de precios propios, ¿sí? Tener en el mercado colombiano productos nacionales con insumos intermedios importados y productos importados. Entonces ya la capa se nos estaba pues agrandando. Y pues con esto ya pudimos ver unos precios directos, ¿sí? Unos precios que podían afectar la oferta y la demanda. Fue un ejercicio teórico. El resultado que esperamos, sí, fue obtener menores riesgos, efectivamente. Entonces, la opción real, cuando decíamos productos importantes, queremos traer una silla eléctrica con batería para un niño, ¿sí? Entonces, con esta relación, comparándola con el producto nacional y el producto que es intermedio, pues hubo un menor riesgo, ¿sí? Teniendo en cuenta pues el producto nacional con agregados importados. Y nos permitió pues presentar alternativas de solución. Entonces, listo, agregamos la TRM del dólar de ese día y pues ya como estaba haciendo la previsión con el valor del barril del dólar, entonces nos decía, bueno, espera unos meses. Entonces esperamos 3 meses, esperamos un tiempo, hicimos pues la compra supuesta, la compra teórica y podemos comprar más sillas de lo que íbamos a comprar hoy 29 de septiembre. Un ejemplo. Si quieres, darle otra clic. Las dificultades, pocos datos, ¿sí? O sea, lo que declaran las fábricas es el valor total, entonces no sabemos, y a veces nos daban o podíamos conseguir la cantidad de elementos que estaban importando, entonces uno podía dividir el valor sobre los elementos. Eh, la parte de órtesis y prótesis, como es algo de gasto de bolsillo, ya se nos volvió costumbre no exigirlo, porque además se demora, pues terminamos comprándolo, entonces lo compramos con un valor más alto. No se cuenta con una identificación completa de las materias primas usadas, entonces yo me acerqué a una empresa que hace sillas de ruedas, entonces ellos importaban algunas cosas, otras no, y cuando íbamos a ver cuál es la silla de ruedas con eh, insumos importados, pues ellos ya no podían diferenciar, ¿sí? No se tiene, digamos, eh, ¿cómo decirlo? Esa identificación, ¿sí? Entonces es muy difícil. Y pues no existe un control de la asignación de esas ayudas técnicas, ¿sí? Si lo hacemos por parte de inversión, eh, digamos, distrital, el distrito tiene un banco de ayudas técnicas, se hace proyectos a través de las redes, ¿sí? Compra esas sillas de ruedas, pero el problema es que hoy vive en el barrio Estrada, digamos, por poner una persona con discapacidad, y esa misma persona viaja, se hace la sumancia, o sea, se pasea de localidad en localidad para obtener una o varias ayudas técnicas. Entonces, es muy difícil. Y los recursos son muy escasos, ¿sí? Sobre la información sobre proyectos de inversión provenientes del Estado, simplemente compramos, entregamos, pero después ya no le hacemos seguimiento. Entonces, pues tampoco fue mucha la información que obtuvimos. Si quieres darle ok. Ventajas y desventajas, ¿sí? Las ventajas, hacerlo, es un ahorro de tiempo en el análisis. Tenemos múltiples alternativas, es un área específica, podemos entrenar varios tipos de redes neuronales, varias capas, como ustedes quieran. Las desventajas es un alto costo en el desarrollo, ¿sí? Si uno sabe pues, manejar, digamos, Python u otro lenguaje de programación que puede también proporcionar digamos, ayudas a estas redes neuronales, pues nos van a cobrar o el alto costo también nos referimos al tiempo que nosotros le vamos a dedicar, ¿sí? Entonces, pues esto fue como casi 2 o 3 años. La base de datos debe ser amplia, ¿sí? Nosotros nos gastamos 50% de los datos y el otro 50%, pues, ¿sí? Teniendo en cuenta esas limitantes, pues, pudimos, digamos, sortear algunas cosas. Y aún sigue siendo bajo supuestos económicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mi profe decía, bueno, entonces si le colocamos, no sé, una empresa intermediaria, entonces uno ya sabe que en la parte de salud la empresa intermediaria le coloca un 30 o un 40% más, pero no sabíamos la parte exacta si era un 30 o un 35, o sea, no hay, digamos, esa condición.
También nos dice, bueno, sube la IPC más otros puntos. Bueno, ¿cuáles son los otros puntos? Sí, ya depende de la empresa que nos va a vender el equipo. Entonces sigue siendo muy subjetivo. No tenemos unas reglas claras como en otros sectores, como la minería o el petróleo. Si quieres, dale otro clic. Listo. Entonces llegamos pues a la sesión de preguntas. No sé si ustedes tengan algo que les pueda ayudar, si les quedó clara la aplicación, digamos que es esta otra forma de ver la bioingeniería, ¿sí? En la toma de decisiones y que podemos ayudar pues a muchas personas si las ayudamos a tomar de forma adecuada. No sé si tengan preguntas por el chat. No todos al tiempo. Vale, mientras tanto, pues, profe, aprovecho la oportunidad para responder una pregunta que nos hacían respecto a las memorias. Entonces, eh, por el momento tenemos el directo en Facebook, ahí estará disponible para poder volver a revisar la presentación del día de hoy. Ya con permiso de la profesora, podríamos hablar la posibilidad de también compartirles el material que se presentó el día de hoy. Sí, con gusto, no hay lío. Les espero que les ayude. Pues no pusimos el algoritmo ni pues con lo lento que está bueno, la conexión, pues tampoco pudimos pues lograr ver el programa como tal. A ver si te resultó fácil. No, creíamos que iba a haber muchos más datos. O sea, obtuvimos muchos datos de la tasa de cambio durante los 10 o 15 últimos años. Obtuvimos las variaciones del precio del barril, pero datos de equipos médicos no, porque además, pues la DIAN tampoco llevaba eso tan estricto, ¿sí? Ahora la DIAN tiene una parte que es el buce, donde tú, si eres el importador, tienes que decir, bueno, voy a comprar un ventilador mecánico X, y ese ventilador mecánico tienes que dividirlo. Entonces, tiene tanto componente electrónico y ese componente electrónico tiene este material, no sé qué, fibra de vidrio. Sí, ya toca especificar y ya le exige más al proveedor. Entonces, pero eso es de hace, ¿cómo decir? Desde 2017. Y pues no todos tampoco los están haciendo muy juiciosos, ¿sí? Entonces, es muy difícil sin datos, ¿sí? Tú ya tienes la estructura, pero si tenemos los datos, no es muy fácil. Dime, Juan Carlos. ¿Sí? Juan Profe, muy Carlos, buenos levantaste la días. mano. Sí, se Hola. me escucha. Sí, señor, te Hola, escuchamos. buenos días. Es que, qué pena, es que no alcanza a estar pues como durante toda la presentación, pero en algún momento tú estabas como mostrando cuáles eran es que si pudieras regresar un poco una diapositiva atrás, por favor, yo te digo cuál es el atrás y yo te digo en qué momento te detienes, profe, por favor, muchas gracias. Listo, Más gracias. atrás. Es que en algún momento estabas hablando como de las capas, ¿cierto? De la IA, bueno, creo que... eh, ay, no sé en ¿De qué. la Ay, RAIS o del entorno? creo que por Reas. acá. Sí, este REAS. Sí, Listo. es que no entendí una cosita, profe. Cuando usted Ujú, comentaba que cada uno de los títulos que tienen estas columnas, ¿cierto? Son como ujú. características que tienen que ustedes ingresarle al sistema, ¿cierto? Sí, Entonces, sí, como señor. son diferentes, ¿cierto? Algunas veo que eran discretas, otras eran variables. Mi pregunta es, cuando hay toda esta información que en términos de las categorías de los números que ellos usan son tan distintas, ¿qué tan complicado fue tratar de entrenar o de meter la información dentro de la IA, pues dentro del algoritmo que ustedes crearon? Bueno, nos tocó empezar digamos, de la lista de las variables que queríamos ver, a descartar de acuerdo a las bases de datos que estábamos encontrando. Sí, por ejemplo, esta de equipos médicos, que fue la que utilizamos, pues la idea era la medida de rendimiento de los pacientes, cuánto impactaba en su entorno, o sea, los familiares. Entonces se supone que es una persona, y tú lo multiplicas, o sea, es una persona y tú impactas cuatro personas, o sea, un núcleo familiar, el valor, la vida útil de los equipos, porque en los registros sanitarios no tienen, pues no todos, pues ahora sí tienen, digamos, querías ver, digamos, el de prótesis, digamos, una silla de ruedas, digamos, con batería. Entonces, no todos los que importaban ese elemento, pues sabía la vida útil
de ese equipo en el registro sanitario, luego tratar de que te dieran la cotización y con estas especificaciones. Entonces también la parte de especificaciones nos demoramos mucho porque pues uno ya debe tener una base de datos, no es un Excel, o sea, claro, una base de datos no es un Excel. Entonces, una cantidad de especificaciones pues también fue la demora. Sí, la demora, como digo, es un alto costo en definir qué variables te sirven y sobre todo obtener esas bases de datos para poder entrenar tu red neuronal. Entonces, eso fue, digamos, teníamos una expectativa muy grande y pues empezar a quitar de la lista, bueno, esta variable es dependiente, independiente, pero o sea, cualquiera de las dos que tú la categorizas, pero no tengo los datos suficientes. Entonces, descartar. Puedo utilizar solamente la mitad los últimos 5 años. Entonces, empezar, digamos, a achicar y achicar el universo de datos, sí fue, digamos, una dificultad digamos, aunque se logró el objetivo, sin embargo, pues aclaro, se logró este objetivo, no tuvimos con qué compararnos, ¿sí? Entonces, a veces es más fácil tener, bueno, esta persona, no sé, en Estados Unidos hizo un estudio parecido, le aplicó tal cosa, pero pues así específicamente sobre un equipo, no. Sobre equipos médicos no encontramos, sobre medicamentos sí, y sobre cómo plantear un nuevo servicio o una infraestructura también, pero también había muy poquitos datos. Entonces, digamos que nos basamos en lo que encontramos y lo que hicimos fue extrapolar, digamos, de sectores como la minería y la agricultura que se comportan, digamos, en todos los países económicamente hablando, pues la forma más parecida posible. Y tratamos de hacer eso en la parte de equipos médicos. Pues si tú quieres hacerlo en México, pues te toca aprender pues, el sistema mexicano de salud. Si quieres aprenderlo en Ecuador, también. ¿Sí te puede responder? Listo. Listo. No sé si tengan otra pregunta. Sí, Ronnie, ya Tengo te una vamos a pregunta. compartirte la PPT. Dime, cuenta. Em, Teniendo en cuenta este modelo, o sea, ahí hemos estado viendo lo que nos decía, los casos con las variables. A un futuro cercano, ¿hay algún plan de aplicación, digamos, en una red local? Y también, si es así, me gustaría saber cuál sería el costo de implementación de esta red. O sea, ya tenemos la información, pero para implementarlo ya en la práctica, Sí, ¿cuál sería bueno. el costo o cómo sería ahí para esa implementación? Bueno, como les digo, la expectativa era muy alta. Nosotros queríamos implementarlo y apoyar a la Secretaría Digital de Salud, ¿sí? Con esta herramienta, sobre todo en los proyectos de inversión del banco de ayudas, ¿sí? Como para detectar, digamos, el paciente que pasea en localidad, el poquito recurso, las, digamos, ayudas que se podían comprar, porque la ley permite algunas ayudas, otras no. No tenemos datos, ¿sí? Pues yo me fui directamente a la Secretaría de Salud para que me dieran los proyectos, me dieron copia de los proyectos, algunos. No de hace 10 años porque pues allá pasan personas y personas y se pierden información. Fui a las alcaldías, ¿sí? Y empezó el tema de la pandemia. De las 21 alcaldías locales aquí en Bogotá, solamente me respondieron 3. Las demás me mandaron datos, pero son todos, digamos, la ficha de vista y la ficha de vida es, tenemos tanta inversión y vamos a comprar tantos equipos y esto se ejecutó en el 2000, por ejemplo, hay un caso, en el 2020 y eran proyectos de hace 2016, ¿sí? Y es la verdad, o sea, uno va a ver ejecución y estamos ejecutando proyectos con plata, imagínense, con plata que se viabilizó en 2016 y 2017. Entonces, a corto plazo no podemos aplicarlo. Esperemos a largo plazo en que, digamos, los hospitales, o por lo menos aquí en la parte local, la Secretaría de Salud que se está poniendo muy juiciosa en revisar qué pacientes están paseando, las razones por qué se están paseando de localidad, qué elementos sí hay necesidad de comprar, porque a veces se compraban cosas que no necesitaban y terminaban guardadas. Entonces, la idea digamos, es para mí en la parte ya personal, pues tratar de desarrollar esta herramienta, ¿sí? Que pueda cualquier, digamos, sobre todo
pues la parte más vulnerable, que en mi caso pues me gusta mucho la parte de discapacidad, pueda seguirlo, ¿sí? Entonces, digamos, en la universidad en que hice la maestría, yo estoy vinculada pues a un semillero de investigación. Ellos tienen un centro de discapacidad, entonces esperamos poder, digamos, obtener más datos y entrenarla, pero es que son muy poquitos los datos, la verdad. Entonces, nos gastamos los datos entrenando la red y pues no podemos tomar decisiones. En el caso de tercerizar el desarrollo de la idea para el negocio, se tiene una estimación, no sería cotizar el servicio para tener este detalle. Eh, pues sí, la idea es cotizarla, pero como te digo, sigue siendo muy costoso porque no tengo datos. O sea, no es que no se hayan investigado, son muy pocos los datos y los datos, pues también uno lo va depurando y hay cada día menos datos. No sé si tengan otra pregunta o si te puede contestar. ¿Sí? Vente aquí. Listo, Daniel, dime. Vale, muchas gracias. Sobre los modelos que nos estabas comentando de redes neuronales, en el momento, ¿cuál es la arquitectura de esas redes neuronales ya adentro de la red, los más usados en estos casos para análisis y toma de decisiones? Los ortogonales, como por ejemplo el Hermitine es ortogonal, entonces tú le puedes agregar los datos, digamos, de tu base, bueno, la TRM de los últimos 10 años. Entonces, los datos. Puedes agregarle la TRM de otro país o del país de origen, digamos, si tienen ellos también, digamos, esa parte, ¿sí? Porque a veces fluctúa, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que encontramos es que en Estados Unidos, pues su dólar también va a cambiar internamente, ¿sí? Entonces nosotros siempre hemos dicho, bueno, cambia el peso colombiano, pero por lo menos en Estados Unidos también está cambiando su mismo devaluación o reevaluación del dólar. Entonces, la arquitectura va a ser, digamos, más que todo ortogonal y que buscamos eso, ¿sí? Que podamos, digamos, tener varias capas y que ustedes puedan decidir, bueno, esta capa no, esta capa sí, y poder, digamos, tomar decisiones. ¿Sí te puede responder, Dani? Sí, sí, es correcto. Sí. Vale, no sé si de pronto entre los asistentes haya alguna otra pregunta. Entonces, ¿por qué se aplicaría una red neuronal teniendo en cuenta que hay otros sitios como árboles de decisiones? Pues decidimos porque ya sabemos que hay modelos de toma de decisiones, son opciones reales, es un modelo de toma de decisiones, ¿sí? Sino que queríamos agregarle más, digamos, entradas que no sean tan subjetivas. Entonces, por eso fue que decidimos tomar una red neuronal. Hicimos igual el trabajo con árboles de decisiones, con la sola opción real, digamos, un modelo Graph de opción real. También lo hicimos y nos queríamos incorporarle eso, porque la idea es que nos ahorre tiempo, que sea más dinámico. Un árbol de decisión sigue siendo muy manual, que tendríamos que revisar especificaciones técnicas, tiempo de entrega, vida útil, en los pacientes a qué vamos a impactar, por qué lo vamos a impactar. ¿Sí? La idea es que eso le sirviera, digamos, a la parte pública para tomar decisiones y ayudar a viabilizar más rápido los proyectos, porque la viabilización es puro, si se demora 6 a 1 año y estás viabilizando proyectos, ejecutando proyectos 3 años después con la misma plata, con el mismo dinero y presupuesto. ¿Está, Ronnie? ¿Sí te puedo contestar, Ronnie? Ok, listo. No sé si haya otra pregunta. Bueno, una vez más, te agradecemos mucho por la presentación de este tema, profe, muy completo y un tema bastante importante para el panorama actual y futuro en el sector de la salud. Muchas gracias Muchas gracias, también. Daniel. No, un gusto tenerte aquí, profe. También pues esperamos que los asistentes nos puedan seguir acompañando en los próximos eventos de la Semana SCAR. Igualmente, les recordamos que nuestras redes sociales están a través del chat en Facebook y también para quienes están interesados en el material que se tuvo en esta presentación, se va a compartir vía correo electrónico en el formulario que les acabamos de enviar. De nuevo, muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias, son muy amables. Cualquier cosa, pues van a tener ustedes pues todo el apoyo de los organizadores del espacio. Muchas gracias.
Fue un Sí, gusto. señora. Muchas gracias. Para Hasta luego. añadir, entonces también muchas gracias a la Universidad EXI, al capítulo de MB de esta universidad, a la profesora María Teresa, que de verdad que este tema es muy interesante. Esperemos que se pueda concretar con más datos, porque sí, es cierto, hemos visto varios proyectos con las mismas problemáticas de esta incertidumbre de los datos, o que no hay, o que unos dicen unos datos y otros dicen otros, y pues así es muy complicado modelar. Entonces esperamos poder tenerla en un futuro y esperar que esa red pueda ser implementada para que nos cuente sus resultados. Igualmente ha sido un honor tenerla, muy chévere y pues sí, los invitamos a todos a que continúen la semana SCAR. Este fue el evento número 5, son 11 eventos, llegamos a la mitad de la semana. Muchas gracias también a las universidades que nos han apoyado. Según hemos visto en las inscripciones, esto ha llegado a toda Latinoamérica y pues es un placer. Esto es para todos, de la Universidad Distrital y los que ayudaron para este evento, para todo el que quiera conocer esta información. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, Daniel. Y muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias.